El COVID-19 no da tregua en Guatemala. Tenemos detalles y una actualización sobre la situación actual de la pandemia en nuestro país. Cada día el número de contagiados va en aumento, según lo dieron a conocer autoridades del Ministerio de Salud Pública durante una conferencia de prensa, en la que incluso participaron el director del Hospital General San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, y en esta conferencia de prensa, además de dar a conocer importante información sobre COVID-19 y las cepas detectadas en nuestro país, también dieron a conocer la ocupación que hay en los hospitales para pacientes en estado crítico y recomendaron a la ciudadanía continuar con los protocolos y normas de bioseguridad para evitar más contagios, más muertes a causa de la enfermedad. La situación de COVID-19 preocupa sobre todo con la aparición de 3 variantes en el país. Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al 23 de agosto se contabilizaron 421.789 pruebas, de las cuales 56.211 se le realizaron a hombres y 33.226 a mujeres. A la fecha se han acumulado un total de 89.437 casos positivos, de los cuales 84.567 se han recuperado satisfactoriamente y 3.693 ciudadanos han fallecido. Del 24 de agosto hasta las 0 horas de este 25 de agosto, las autoridades señalaron que 14.943 ciudadanos acudieron a realizarse la prueba del COVID-19, dando positivos 5.226. La cartera de salud reportó el fallecimiento de 63 personas a causa de la enfermedad. Al momento se reportan 26 municipios en alerta roja, 19 en alerta naranja y 7 en alerta amarilla. Bueno, y es que con todos estos datos realmente uno se queda con la boca abierta. El incremento por casos de COVID-19 también ha provocado que los centros hospitalarios sobrepasen el límite de su capacidad. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, que ha implementado acciones para la demanda de atención a pacientes en estado delicado. Aumentado las camas en el instituto, tanto en el Hospital General de Enfermedades, la nueva área de Tecún, el Hospital de Infectología, y además de eso hemos contratado 2 hospitales tercerizados para poder afrontar el cuidado tanto de pacientes moderados como severos. Es importante mencionar también que en el Hospital Tecún Humán, que está en la zona 9, tenemos un servicio de 21 camas, las cuales están ocupadas en este momento por niños. Los niños van de días de nacidos a los 13 años de edad. Esto es muy importante porque la pandemia no solo está afectando a los adultos, sino que también a los niños. Y sobre este tema, en el Hospital General San Juan de Dios, la situación definitivamente es complicada. El personal debe sumar esfuerzos para lograr cumplir con esta ardua labor. Ya que nosotros estamos debiéndonos compartir el equipo de trabajo para poder atender lo que son los pacientes no COVID, esas emergencias que no paran, esas emergencias que vienen con pacientes con heridas por arma de fuego, que vienen con pacientes con accidentes, eso no para en todas las madrugadas, que vemos pacientes con exceso de la utilización del alcohol. Toda esa situación nos está golpeando de una manera, de sobremanera. Como bien lo decía el señor viceministro, nosotros en lo que fue la primera hora de la pandemia estábamos encerrados y nuestras emergencias bajaron hasta en un 40%. Entonces pudimos atender perfectamente lo que era el COVID y no teníamos ninguna situación complicada a ese respecto. Pero ahora nosotros tenemos que compartir las fuerzas y a eso súmenle que estamos ya llegando a 600 días de estar en guerra con este virus. Nuestro personal está cansado, nuestro personal está desmotivado, nuestro personal está en el síndrome de burnout y actualmente tenemos que hacer las 2 funciones. Entonces realmente es una situación muy complicada que estamos viviendo y yo sí quisiera quedarme con esa diapositiva que acabo de leer, que fue muy impactante, en la cual dice que si no nos seguimos cuidando, si no tenemos esas medidas, llegaremos a fin de año con 2.600.000 pacientes positivos, y ese es un número tremendo que en los porcentajes donde tengamos que estar con la atención a los pacientes, veremos muy complicada la situación de Guatemala.
Entonces realmente esa es la situación de un hospital de referencia nacional, que además de eso también tiene que estar compartiendo las referencias de los hospitales departamentales, que no hay subespecialidades, y nosotros tenemos que resolverlo conjuntamente con el Hospital Roosevelt, y esta situación en cada momento se vuelve más difícil. Estamos llegando a los límites posibles de la atención en los hospitales grandes de Guatemala. Así que... Bueno, ahí estábamos escuchando sobre el Hospital San Juan de Dios. Ahora veamos qué pasa con el Roosevelt. Y es que el Roosevelt ha dicho que los fondos no son suficientes para atender la demanda que ha generado la pandemia de COVID-19 y además atender otras enfermedades. Estamos en el límite. Alguien me preguntaba hace unos días cuánto le tomará al Hospital Roosevelt llegar a su límite. Ya llegamos. Ya topamos. Es una situación muy difícil, no solo desde el punto de vista COVID, como bien decían mis colegas, Guatemala no solo es COVID, sí, está lleno, estamos al tope, hemos hecho las ampliaciones necesarias dentro de todas las instituciones para poder seguir atendiendo pacientes COVID, pero los accidentes de tránsito, la violencia en Guatemala sigue generándonos pacientes en altas cantidades y son pacientes que no llegan y se están con nosotros 2-3 días, probablemente se están 1, 2, 3 semanas, requieren de área crítica. También debemos tomar en cuenta que cuando el paciente COVID ha salido de su etapa aguda, podemos considerarlo recuperado. Muchos de ellos están teniendo secuelas pulmonares que llevan a que tengamos que seguirlos teniendo en intensivo, procedimientos para poder mejorar esto. La situación es muy difícil y les soy sincero, estamos al tope. Como decía la doctora Pesarosi, el presupuesto lo hemos consumido, el presupuesto se agotó. Los costos de los insumos, no solo medicamentos, sino el material médico quirúrgico se ha disparado tremendamente. Medicamentos que pre-pandemia pues, nos costaban 2, 3 quetzales una ampolla. Llegamos hace unos meses a comprarlos en 40, 42 quetzales. Hoy ha bajado un poco, pero son 19, 20 quetzales de una ampolla de estos medicamentos. Entonces, no hay presupuesto que aguante. Nosotros, en lo particular, agotamos el presupuesto. Hospital Roosevelt, al terminar septiembre, llegó a su tope. Bueno, ahí está entonces las intervenciones de ambos en los hospitales San Juan y Roosevelt. Escuchábamos al último médico que decía el Hospital Roosevelt ya agotó su presupuesto. Imagínense ustedes, no hemos ni siquiera comenzado septiembre y dice que ya se agotó el presupuesto del Roosevelt. Por otro lado, le pregunta un periodista, dice, ¿cuándo llega a la capacidad, al límite? Y dice, ya nos sobrepasamos, ya llegamos al límite del Hospital Roosevelt. Así es que bueno, a cuidarse se ha dicho, no queda otra. Hay que hacer 3 cosas: mascarilla, distanciamiento físico y lavado constante de manos. Definitivamente es importante conocer cuál es la proyección que se tiene en la red hospitalaria nacional. A continuación tenemos detalles, y es que el porcentaje ocupacional de la red nacional de hospitales nacionales, así como temporales, del 1 de enero al 24 de agosto también preocupa. Por ello, autoridades solicitan apoyo a los ciudadanos para que continúen aplicando las normas de bioseguridad y así evitar contagiarse y contagiar a los suyos. En junio, el porcentaje ocupacional en la red nacional de hospitales por pacientes positivos en estado crítico por COVID-19 era del 76%, en julio del 89%, y en los 25 días que ha avanzado el mes de agosto el porcentaje ocupacional subió considerablemente a un 97%. En relación a este tema, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, se ha pronunciado y estas son sus declaraciones. Desgraciadamente, el impacto proyectado es que, acompañado de del crecimiento en el número de pacientes que serían hospitalizados por mes, vendría acompañado también, tristemente, por el fallecimiento de más compatriotas, porque sabemos que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad que ya la vieron y una tasa de letalidad que está por arriba del 2.5%. Y esto quisiera yo transmitirle a la población, que tengamos en mente la importancia de cuidarnos, porque realmente es muy difícil en determinado momento
alcanzar estos niveles o requerimientos para poder atender a tantos pacientes enfermos. Veamos estos datos ahí en la pantalla, hablemos del porcentaje de variantes y también de la preocupación que hay en el país en este mes de agosto. Delta, por ejemplo, ha cobrado auge en Guatemala, sigue siendo la variante que más porcentaje de ciudadanos ha contagiado, ha marcado 42.9%. Gamma con un 33.8% y Alfa con 22.1%. Su carga viral, hablemos de Delta, es mayor, lo que implica también mayor transmisión. Disminuye levemente la efectividad de las vacunas, aunque los estudios señalan que los esquemas actuales de vacunación son efectivos y protegen contra la hospitalización y también contra los casos graves. ¿Personas ya vacunadas pueden transmitir el virus a otras personas? Sí, por supuesto, hay que cuidarse. Variantes que se han detectado en el país amenazan a la población y al respecto la viceministra Nancy Pezzarossi ha ofrecido detalles sobre los riesgos que se representan. La que más nos preocupa es la variante Delta. Con esta variante, una persona contagiada puede contagiar de 5 a 8 personas más. La carga viral es mayor, hasta 1000 veces, lo que implica también una mayor transmisión de la enfermedad. Puede disminuir levemente la efectividad de las vacunas, aunque los estudios señalan que los esquemas actuales de vacunación son efectivos y protegen contra la hospitalización y los casos graves. Las personas ya vacunadas pueden transmitir el virus a otras personas, lo cual es preocupante también. La pandemia ha dejado bien marcados los momentos más críticos en nuestro país y a continuación los detallamos. Ellos son el anuncio del primer caso en Guatemala y posterior muerte del paciente en marzo y a finales del año 2020. Este 2021 los meses más críticos con incremento de contagios han sido Semana Santa con 1.997 casos, mayo con 3.575, junio con 4.399 y agosto con 5.826 casos. Es evidente y de acuerdo a la curva que ustedes ven en pantalla, a la gráfica que ustedes ven en pantalla, se marcan los momentos más críticos y todos han ido en aumento desde el inicio de la pandemia. Hablemos ahora del caso de los fallecidos desde el 15 de marzo de 2020, fecha del primer caso, hasta el 12 de agosto de 2021. Evidencia 3 importantes incrementos a lo largo de este periodo, siendo estos julio 2020, abril 2021, mayo 2021 y julio 2021. Los masculinos son los mayormente afectados y los grupos de edad entre 40 y 69 años son los que concentran la mayor preocupación por las defunciones. Es importante indicar que todos los grupos de edad evidenciaron aumentos en sus casos de fallecidos. Sin embargo, los grupos de 30 a 39 y de 40 a 49 son los que registran los mayores porcentajes de incremento respecto a junio, con datos de 67 y 68% respectivamente. Las autoridades de salud también presentaron una proyección y es lo que se espera para los próximos meses. De aquí al 11 de octubre, de continuar este comportamiento asociado a la presencia de 5 variables de virus COVID en el país, hacen una mezcla tremenda y podemos llegar a tener de aquí al 11 de octubre hasta 2.627.047 casos. Esto es un incremento de 4 veces más respecto a la fecha del 23 de agosto. También tendríamos un incremento de defunciones hasta de 25.156 defunciones, es decir, 2 veces más que las reportadas al 23 de agosto. Todo porque tenemos hoy lo que dirían algunos, la tormenta perfecta. Todos los elementos presentes en el país para agudizar el impacto de la pandemia en Guatemala.